Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cual sea la hora que se estén conectando. Y volvemos una vez más a este nuevo café pastoral. Eh, Esta vez no es un tazón de Xavi el que me acompaña, pero es un tazón que cumple su función de cualquier manera, donde compartimos un café y conversamos también y tratamos de responder algunas de las preguntas que nos llegan. Y justamente teniendo eso en consideración, nos ha llegado una muy interesante pregunta que estamos súper agradecidos porque es muy pertinente, es muy interesante y que tiene muchas aristas que suele ocurrir con este tipo de preguntas. Finalmente es muy difícil poder abordar todas las aristas con la profundidad que quisiéramos, y la idea también de estos videos es que no sean demasiado extensos. Y es sobre la vida emocional, sobre la vida emocional tanto de nosotros, la vida emocional del cristiano, como también qué es lo que nosotros podemos hablar con respecto a esto en relación a Dios. Y la pregunta es muy interesante porque la pregunta ya parte desde un supuesto sumamente bíblico, que es el hecho que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué ocurre con esto que son las emociones y los sentimientos? ¿Cierto? De una manera clásica o general, se hace una distinción entre emociones y sentimientos, en el sentido que las emociones son más bien reacciones que incluso pueden haber causas, y que son, muchas de ellas tienen causas biológicas, químicas, etcétera, y que son más bien reacciones casi que biológicas que nosotros tenemos prácticamente. Y los sentimientos, en cambio, ya involucran otro nivel de reflexión sobre estas emociones, en las cuales nosotros, más allá de simplemente sentir dolor y placer, ¿cierto? Ya los sentimientos guardan relación con la tristeza, ¿cierto? Con la alegría, en fin, según procesos también donde nosotros vamos comprendiendo y razonando nuestro mundo, y también por lo tanto vamos nosotros incorporando eso y sintiendo, teniendo sentimientos, por lo tanto. Así que, ¿y qué ocurre con esto con relación al hecho de que si somos imagen y semejanza de Dios, con los sentimientos de parte de Dios? Y entonces una pregunta que tal vez nos apunta en un sentido muy eh, práctico de la vida humana, de repente también adquiere una profundidad teológica, ¿cierto? Así que quiero abordar algunas cosillas simplemente y algunos principios muy genéricos. Primero que todo, entender que la Biblia nos habla y nos manifiesta en muchísimos lugares, y esto fuertemente en el Antiguo Testamento. Sobre todo se nos habla mucho respecto de la vida emocional o los sentimientos también de parte de Dios. Se nos habla de que a Dios le pesó en su corazón o le dolió en su corazón, por ejemplo, cuando vio la maldad humana en Génesis 6, antes del diluvio. Se nos habla al respecto de cómo Dios siente ira y cómo Él está enojado, o se nos habla al respecto de Dios gozándose y alegrándose sobre su pueblo, como en el caso de algunos profetas menores. En fin, nosotros vemos que en gran medida todo lo que la Biblia habla también habla de Dios teniendo sentimientos o emociones. La respuesta que clásicamente se ha dado en la teología tiene una vertiente y una fuerte influencia de un pensamiento más bien griego y de la filosofía griega, donde es muy importante distinguirla de la mitología griega. En la mitología griega los dioses tenían todo tipo de sentimientos y emociones y eran totalmente pasionales, se dejaban llevar por las pasiones. Por lo tanto, eso hacía que realmente fuera muy poco confiable incluso los juicios de los dioses griegos. Entonces la mitología griega tiene una visión, pero la filosofía griega, específicamente en su desarrollo con Platón y luego con Aristóteles, desarrolla otro concepto en el cual ellos dicen que si hay una divinidad que es el origen de todas las cosas y a partir de la cual todas las cosas vinieron a existir, esta divinidad debe ser impasible. Y desde ahí viene la idea de la impasibilidad.
¿Qué es lo que significa impasible? Que no es determinado por ninguna causa. Es aquí el lenguaje aristotélico. Dios no es determinado por ninguna causa. Él es la causa de todo. Y si Él es la causa de todo, entonces Él no puede tener emociones, porque las emociones son reacciones a causas externas. Y eso ciertamente no ocurriría con la divinidad. Cuando los teólogos cristianos de los primeros siglos de la era cristiana, siglo tercero, cuarto, los que se llaman padres de la iglesia, y luego otros teólogos en la era medieval, adoptan este concepto más bien griego, ellos evidentemente dicen, claro, si nosotros vamos a aplicar esto para Dios, el Dios verdadero, el Dios que la Escritura, que la Biblia nos revela, pues bien, entonces nosotros tenemos que pensar que Dios también es impasible. Y desde entonces que clásicamente en la teología cristiana se ha hablado de Dios como no teniendo pasiones. Sin embargo, esto es un tema que la verdad es que ha sido bastante cuestionado en un cierto sentido y en otro sentido ha reflotado la discusión con respecto a la impasibilidad de Dios después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto y de todas las consecuencias terribles, tanto del genocidio judío que intentó llevar a cabo Hitler y el Tercer Reich, como también en base a muchos otros, porque hay varios otros eventos genocidas en el siglo XX, como ustedes bien saben. Así que, ¿cómo tomar este asunto de la impasibilidad de Dios, de que Dios no siente emociones, de que Dios no se entristece, o que Dios no siente ira, o que Dios no siente compasión? Sobre todo si en el Antiguo Testamento, sobre todo, pero la Biblia en general, menciona muchísimas veces los sentimientos en Dios. Entonces, la teología cristiana parecería tener una incompatibilidad con lo que nosotros vemos que es la evidencia escritural. Claro, el tema es que la evidencia escritural siempre había sido entendida y se había dado una explicación bien simple. Se había dicho, no, es que esos son antropopatismos. Este es el nombre técnico. Antropopatismos, tal cual como suena. Y los antropopatismos sería que Dios en realidad no tiene sentimientos, no tiene emociones, pero los autores bíblicos tratando de imaginar o tratando de describir lo que ocurre, ellos ponen describen en términos humanos, en términos de sentimientos humanos, lo que ocurrió con Dios. ¿Sí? Esto es muy parecido a otra cosa que se llaman los antropomorfismos. Los antropomorfismos es cuando en la Biblia se nos habla por ejemplo, de que la nariz de Dios o los ojos de Dios o el brazo del Señor. Y no es que Dios tenga cuerpo, porque él no está limitado al espacio y Él no tiene cuerpo, ojo, nariz, brazo, pero es una forma de referirnos a Dios en un término humano para poder tratar de dar a entender algo. Entonces se utilizan los antropomorfismos en la Biblia. A partir de ahí entonces también se entendieron que todas las veces en las que se mencionan, que son muchísimas, todas las veces en las que se mencionan los sentimientos en Dios o emociones, entonces que le dolió en su corazón o que se airó o que se alegró, entonces todas esas veces que se habla de eso de Dios serían antropopatismos, dijo la teología clásica muy antigua desde la Edad Media y desde el inicio de la Edad Media. Pero últimamente eso está siendo cuestionado a la luz de la evidencia bíblica, ¿sí? Y en muchos teólogos reformados incluso están de alguna manera revisando a la luz de la Escritura. Ningún tipo de revisión va a llegar a buen puerto cuando se trata de contemporizar con las tendencias actuales o con las modas o las filosofías de este tiempo. Eso ciertamente va a terminar en fracaso, es nuestra convicción. Pero cuando se revisa la teología a la luz de la Escritura y de la Biblia, porque ella es la palabra de Dios, ciertamente nuestras formulaciones teológicas entonces van a ser enriquecidas y van a adquirir una mayor fidelidad si es que mantenemos claramente la visión de la Biblia, que es la palabra infalible de Dios que el Espíritu Santo inspiró. Por lo tanto, desde esta posición están habiendo hoy varios teólogos que están repensando esto de la impasibilidad de Dios. Y claro, sin duda alguna, existe un cierto aspecto en el cual Dios ciertamente no tiene pasiones. ¿Y en qué sentido no tiene pasiones? En el sentido de embriagarse en sus emociones, de ser totalmente
dominado por sus sentimientos al punto que nubla sus capacidades de decisión racional. Que los sentimientos te nublen para que no puedas tomar buenas decisiones es algo propio de seres humanos y de seres humanos caídos, o sea, afectados por el pecado. Ciertamente ese no es el caso de Dios. Entonces, si hablamos de pasiones como embriaguez emocional que nubla mis capacidades cognitivas y volitivas, o sea, mi capacidad de tomar decisiones racionales, ciertamente Dios no tiene pasiones. Pero si hablamos en el sentido un poco más amplio de entender que Dios no tiene una vida emocional o no tiene sentimientos, ciertamente eso implicaría negar algunos textos bíblicos o hacer como lo hizo la teología clásica cristiana, darle una explicación filosófico-teológica que se llama antropopatismo y entonces hacer caber allí esas supuestas expresiones emocionales o sentimentales en Dios. Creemos que esta posición de la teología clásica cristiana tiene problemas. Personalmente, debo decir, tiene problemas. Yo no pretendo ser dueño de la verdad aquí. Muchos importantes y grandes teólogos y predicadores cristianos, reformados, fieles a la Escritura, tienen distintas posiciones sobre esto y debaten sobre este tema hasta el día de hoy, así que yo no pretendo dar una solución definitiva, pero sí decir que si la Biblia nos habla de Dios teniendo emociones y sentimientos, tal vez la explicación del antropopatismo, aunque antigua y clásica, necesite ser revisada. Necesite ser revisada. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué términos? Ok, eso tendrá que verse, pero ciertamente sería bueno tal vez hacer una revisión siempre a la luz de la Escritura como la infalible palabra de Dios. Dicho eso, entonces, vamos a ver si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué ocurre con nosotros? Bueno, ahí el tema es más tranquilo, ya no es un tema que implique tanta abstracción teológica. El tema evidentemente es claro, nosotros sí estamos limitados por el tiempo y el espacio, nosotros tenemos una corporalidad, elementos biológicos que ciertamente nos componen y por lo tanto el tema es bastante claro, que nosotros tenemos una vida emocional que es propia de seres creados, de criaturas, que es lo que nosotros somos. Y esta vida emocional forma parte de lo que Dios creó. Vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y eso implica también, sin duda alguna, nuestra vida emocional. Uno de los grandes errores que lamentablemente se ha cometido en varias vertientes del cristianismo y en la teología reformada en particular también ha ocurrido, es el menosprecio hacia la vida emocional, es el menosprecio hacia nuestras emociones y nuestros sentimientos, considerando que no son importantes porque no podemos ciertamente determinar la realidad en base a los sentimientos. Y es cierto que no podemos determinar la realidad en base a los sentimientos, que no son un medidor infalible o un indicador infalible de la realidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no necesariamente porque yo me siento mal con relación a algo significa que lo que ha ocurrido es malo objetivamente, pero tampoco es que la razón tenga una forma infalible de comprender y conocer la realidad. Eso también es fruto de la influencia de de filosofías humanistas que se introdujeron en la vida de la iglesia, sobre todo a partir del siglo XVIII y del racionalismo de la Ilustración en Europa hacia adelante, donde efectivamente hay un menosprecio hacia las emociones, sentimientos, de alguna manera promoviendo la idea de una visión más racional del ser humano, racionalista, como si la razón sí tuviera los elementos para una comprensión de la realidad total, objetiva e infalible casi, o lo más cercano a lo infalible. Entonces se contrastaba lo racional con lo emocional. Las emociones engañan, las emociones nublan, los sentimientos no te indican nada acerca de la realidad, ignóralos. La razón, sí, la razón comprende la realidad como ella es. Es una visión ingenua. Esta es una visión lamentablemente ingenua y nos oponemos a este racionalismo ingenuo, porque también la razón está afectada por la caída y no es capaz de comprender la realidad de una manera directa e infalible, ni cercana a lo infalible. Así como nuestras emociones pueden no siempre dar cuenta de la realidad, tampoco lo hace la razón. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que nosotros necesitamos una vida emocional y una vida sentimental moldeada por la Escritura. Eso sí es fundamental.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La Escritura es la palabra de Dios que no solamente nos indica cómo las cosas fueron creadas conforme al propósito de Dios, sino que también la palabra de Dios por medio de la cual Él hace nuevas las cosas, en el sentido de, por ejemplo, cómo por la palabra de Dios, ¿cierto? Las personas son sanadas, recuerden a Jesús, cómo por su palabra los muertos resucitan, cómo por su palabra también en el Antiguo Testamento un valle de huesos secos se transformó en un ejército grande, en extremo. La palabra de Dios tiene la capacidad y el poder para revivir nuestro corazón, nuestra vida interna que está afectada por el pecado. Por lo tanto, en la medida en que nosotros tengamos una comunión con Dios mediante su palabra y mantengamos una comunión viva con Dios, real, espiritual, profunda, también nuestra vida sentimental y emocional va siendo redimida por el Espíritu de Dios, que por su palabra va redimiendo tanto nuestra vida intelectual como nuestra vida emocional. Un error muy común en el mundo evangélico es pensar, sí, necesitamos la Biblia para la cabeza y necesitamos la oración y la adoración para el corazón. Nada que ver, es un simplismo absurdo que no tiene ningún asidero bíblico. La Biblia es tanto para el corazón como para la mente, para todo el ser humano. De hecho, la palabra corazón en la Biblia significa centro de la vida humana, no significa centro de las emociones o de los sentimientos como para la cultura actual. El corazón es el centro de toda la vida humana. También los pensamientos están en el corazón. La vida intelectual está en el corazón en la Biblia. Porque en el corazón está todo entremezclado, entrelazado. Y el corazón es ese núcleo donde la palabra viene y moldea. Y por eso dice Hebreos que la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos que penetra el corazón. Entonces, ¿y qué es el corazón, el concepto bíblico? El centro de toda la existencia humana, tanto intelectual como volitiva, como sentimental y emocional. Por lo tanto, todo mi ser está allí en ese corazón. Y la palabra viene al corazón para moldear, redimir, todos esos aspectos. La vida emocional es buena, es santa, Dios nos creó con ella para que aprendamos a vivirla. Las emociones no siempre dan cuenta fiel de la realidad, como tampoco lo hace la razón, tampoco, pero si están moldeadas por la palabra de Dios y en un contexto de comunión con Dios, vamos a ir viendo cómo nuestra vida emocional nos indica muchas cosas. Las emociones son indicadores. Así como, por ejemplo, cuando yo siento dolor, ¿cierto? Y estoy aquí, siento dolor, algo me está haciendo daño, entonces yo saco la mano, siento un dolor en la mano, claro. La taza estaba muy caliente y me estaba quemando, por ejemplo. Entonces, las emociones tienen ese valor muy importante, nos hacen estar atentos. Por lo tanto, en este tiempo de encierro, de confinamiento para muchos, en este tiempo de cuarentena, sin duda alguna, nuestra vida emocional nos empieza a dar señales y tenemos que estar atentos. Y como les decía, lamentablemente en el cristianismo hemos descuidado un poco esto y es muy importante no descuidarlo más. Estemos atentos a nuestra salud emocional. Estemos atentos a los aspectos de cómo nuestras emociones están indicando cosas. El estar constantemente enojado, irritable, irritado, el de estar tal vez constantemente entristecido, viéndolo todo de una manera negativa. Es cierto, tal vez yo no estoy contemplando la realidad como ella realmente es, pero algo me está indicando eso, algo está pasando en mi corazón, algo está pasando en mi corazón. Y es donde viene lo maravilloso, que de este entendimiento bíblico de corazón, como centro de toda la existencia humana, no solo de las emociones, no solo de los sentimientos, en este entendimiento bíblico del corazón, con el corazón conocemos la realidad, con el corazón entramos en contacto con el mundo y es con el corazón como tenemos comunión con Dios. El desafío, por lo tanto, es que nosotros podamos, en una relación con Dios redentora, porque es a través de su palabra que obra en, con y siempre mediante el Espíritu de Dios. No hay contradicción, no hay dualismo, no hay que juntar palabra y espíritu porque están siempre juntas. La palabra y el Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque el Espíritu inspiró esa palabra en esta comunión espiritual mediante la palabra, la oración, la adoración, ¿cierto? Nuestro corazón va siendo moldeado y podemos nosotros entonces empezar a relacionarnos con el mundo de una mejor forma. Entendiendo entonces, por ejemplo, cuando algo que tal vez hace tiempo me causaba mucho dolor emocional, tal vez hoy ya no me cause tanto dolor emocional, no porque yo me he vuelto más insensible, sino porque he aprendido a darle importancia a las cosas en su justa medida porque la palabra de Dios me ha enseñado eso. Pero por otro lado,
como algo también, porque eso es parte de la redención, algo que antes a lo cual yo era indiferente y no sentía ninguna emoción al respecto, hoy tal vez me duele. El dolor de una familia en necesidad me duele. El ver a una persona que está sufriendo, el ver a una familia que está pasando por un problema y que eso me duela profundamente. Y tal vez antes, cuando yo no conocía a Cristo, no tenía eso. Pero ahora mi corazón es sensible a eso. Oh, mi corazón que se vuelve más sensible a la voz de Dios, al Evangelio, al mensaje de Jesucristo. Y esto produce en nosotros profundas emociones, hasta las mismas lágrimas. Eso es hermoso. Dios nos creó para que vivamos vidas emocionalmente sanas. Suprimir emociones, jamás. Dios nos creó con ellas. Y si vemos incluso a la luz de la Escritura, lo que decíamos al inicio, Dios tiene una vida emocional rica. Alegría, gozo, siente placer. Lo dice explícitamente. He aquí mi Hijo amado cuando él habla de Jesucristo, en el cual yo siento gran placer. Dios siente placer. Entonces nosotros también somos desafiados a tener una vida emocionalmente sana, donde podamos expresar estas emociones, pero también estar atentos, porque a veces nuestras emociones indican que algo no anda bien y necesitamos tal vez cuidar nuestra salud emocional. Una última recomendación al respecto de esto, así como cuando te empieza a doler la garganta, uno empieza a sentir fiebre, la temperatura aumenta, hay dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y en la circunstancia actual la situación no es fácil sentir síntomas como eso. Entonces uno solicita un test de PCR, uno pide ayuda profesional. Así como en cualquier circunstancia, si algo me ocurre, ¿cierto? Si estoy teniendo un sangramiento constante que no debería tener, ¿cierto? En mis narices o qué sé yo, entonces yo iría a un médico y buscaría ayuda profesional. También en cuanto a la vida emocional, debemos nosotros también valorar el papel de aquellos profesionales de la salud mental, aquellos profesionales de la salud emocional que nos pueden ayudar también en este sentido. ¿Ya? En otro momento tal vez hablaremos y abordaremos sobre esto, sobre el papel de la psicología visto de una perspectiva cristiana. Sabemos que la psicología se hace desde ciertos presupuestos y aquellos psicólogos que hacen su labor profesional desde ciertos supuestos o presupuestos que se condicen con la visión de la realidad que tiene el cristianismo, sin duda alguna van a ser de gran aporte para tu vida también y pueden serlo. Así que no te cierres a esa posibilidad a priori. Y lo importante es que nosotros podamos ir viendo, ¿cierto?, cómo nuestra vida emocional debe ser también cuidada. Bien. Eso es, espero haber respondido en algo la pregunta que nos mandó Mariam. Gracias, Mariam, por tu pregunta, excelente. Y espero que pueda servirles también a los demás que la escuchan. Dios les bendiga.